Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y antes que nada le deseo un muy feliz 2026 que, como ya sabe usted, arrancó movido en la Ciudad de México y bueno, desde Guerrero con un terremoto, movido a nivel internacional. Hay muchas cosas que platicar desde la última vez que nos vimos para revisar lo que va pasando cada semana. Muchísima información, unos temas más importantes que otros, obviamente. Entonces, déjenme empezar por el que yo creo que es más importante, que es la tragedia del ferrocarril interoceánico. Yo sé que a todo mundo le llama la atención lo de Venezuela y eso, pero vamos a dejarlo después, porque de verdad es más importante esto. 14 personas murieron, más de 100 resultaron heridas, debido a la ineptitud y corrupción del gobierno mexicano y de las Fuerzas Armadas. No debe haber duda al respecto. Se realizaron durante el gobierno del señor López Obrador y se continuaron en esta administración obras que no tienen ninguna lógica más allá de la lógica política. No había proyecto real para cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Usted recordará que hablaban de construir 3 aeropuertos, un sistema que funcionaría con el viejo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca y el nuevo que iba a ser una maravilla, y entre los 3, eso no fue cierto, no podía hacerlo. No lo habían pensado, es una ocurrencia de López que tenía como objetivo dejar claro que él mandaba y pues aprovechar para empezar a dañar la economía nacional. Mucha gente se burló cuando Peña Nieto en una ocasión dijo: oigan, es que ningún presidente de México se levanta pensando cómo joder al país. Bueno, pues no, estaba equivocado Peña Nieto. López sí quería eso y le avanzó bastante y le dejó encargado a la señora Sheinbaum que terminara de joder al país, y en eso andan, ¿no? Pero bueno, no había proyecto con lo del aeropuerto. El dichoso AIFA no ayuda mucho. Como se había anticipado por los expertos, el espacio aéreo no es distinto al del aeropuerto de la Ciudad de México, de manera que tampoco pueden aterrizar muchos más vuelos que antes, nada más se reparten entre los dos, y ese repartimiento pues resulta ineficiente. Nos anunciaron un tren, incluso se tomaron video en el tren que iba rumbo a la IFA, ¿se acuerda? Que yo puse ahí en redes sociales que eso era algo ficticio, que era un montaje. Obviamente me descalificaron los seguidores de López, pero era un montaje, el tren no existe todavía, ya dicen que lo van a acabar. No sé si eso ayude al movimiento de personas en realidad, porque no mucha gente utiliza ese aeropuerto. La construcción del Tren Maya tampoco tenía un proyecto claro. El otro día Jorge Castañeda escribía en su columna en el Universal que pues ni ese tren ni el interoceánico habían tenido una idea clara. Y es cierto, cuando anunciaron el Tren Maya dijeron que iba a ser para el desarrollo de la península, que iba a ser para turistas, luego pues que también iba a ser para la población, que iban a utilizarlo para sacar producción y exportar. No sirve para ninguna de las 3 cosas. Lo hicieron a las carreras para cumplirle a López lo que quería, lo hicieron destruyendo el ambiente, fue un daño grave en cuestión superficial, aparte de los árboles y plantas y demás, pero este es un daño que continúa con la fauna, que pues ve su hábitat totalmente desfigurado y los van a estar matando a los pobres animales a cada rato. Pero creo que hay un daño mucho más serio, y ese lo platicamos aquí, lo dijeron los expertos, que tiene que ver con el agua en esa región. La península no tiene ríos, la península de Yucatán tiene agua subterránea. Es una zona que está geológicamente hecha en una cosa que llaman karst, que son tierras calizas, muy frágiles. Se puede hacer ferrocarril sobre eso, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con proyectos bien pensados. Lo han hecho en China. Eso hubiera costado muchísimo más dinero del que finalmente costó, pero hubiera servido. No hubiera dañado a nadie y hubiéramos tenido ahí un tren
que yo creo que era innecesario, honestamente, porque la comunicación en la península no está mal, en buena autopista desde Campeche a Mérida, de ahí a Cancún y de Cancún hacia playa. Ya para Tulum es un poquito menos buena y después de eso ya no hay nada, pero no tiene por qué haber, no necesita uno poblar todo eso. Hay regiones ahí que debían mantenerse para beneficio del futuro, para que el ambiente pueda sobrevivir ahí. Y para eso son zonas protegidas. Bueno, sobre esas zonas protegidas pusieron su porquería. Por hacerlo rápido, porque no tenían en dónde poner las terminales, las pusieron a la salida de las ciudades. El único punto que sí ayuda a los emeritenses es ir al aeropuerto de Cancún, porque la terminal del ferrocarril sí está cerquita del aeropuerto de Cancún. Fuera de eso no sirve para nada, ¿eh? Entonces por eso hay muy poca gente viajando ahí. Muchos van por curiosos y con una vez tienen para no regresar. En el interoceánico tampoco hubo nunca una idea clara. Acuérdense, Porfirio Díaz había pensado en tener un ferrocarril que pudiera competir un poco con el Canal de Panamá. Y eso fue lo que trató de hacer. No funcionó. Le dieron una renovada en los años 50 para que medio comunicara Salina Cruz con Coatzacoalcos. Cuando se privatizan los ferrocarriles, la empresa a la que le tocó ese ramal lo estuvo perfeccionando para carga. Y bueno, pues Peña Nieto, cuando anunció las zonas económicas especiales, había pensado que este ferrocarril podía servir para desarrollar ahí áreas de trabajo especial, industria especializada que se puede conectar rápidamente al mar. No es una mala idea. Entonces, cuando dijeron del interoceánico, pues uno pensaba, eso van a hacer, y eso dijeron. Y luego resultó que mejor no, que también pasajeros, y ese ferrocarril de pasajeros lo hicieron sobre esas vías que no tenían ese objetivo. Compraron equipo de desecho, de segunda mano. En países civilizados se dejó de usar ese tipo de equipo, fue el que les vendieron, y ese fue el que se les vino abajo y mató a 14 personas. Eso es ineptitud, sin duda, pero también es corrupción. Recuerde que tanto en el caso del Tren Maya como en este, hay videos y audios de amigos de los hijos de López Obrador que resultaron beneficiados con contratos para vender cosas, entre ellas el balasto, es la grava esta que se usa para más o menos homogeneizar el piso, y lo vendieron de muy mala calidad para robarse el dinero. Ahí está el resultado. Ya hubo varios descarrilamientos del Tren Maya, afortunadamente sin víctimas. Este es una tragedia, sí hubo víctimas. No hay una comisión independiente ni una empresa extranjera que venga a revisar qué pasó. Y no la va a ver, creo yo, porque ya la señora Sheinbaum aprendió en carne propia que si consigues una investigación independiente, tu gobierno va a resultar culpable, porque lo es. Pero cuando eso pasó con la línea 12 del metro aquí en Ciudad de México, la empresa extranjera, nórdica, no recuerdo su nombre, que vino, hizo el estudio y demás, pues dijo lo que era de esperarse, que la construcción estaba mal y que la operación estaba mal, y de eso eran culpables los gobiernos previos del señor Marcelo Ebrard hasta la señora Sheinbaum. Obviamente no quiso escuchar eso y tiró a la basura ese reporte y no hubo culpables. Digo, probablemente haya ingenieros de los que construyeron que metieron al bote y ni nos enteramos, pero ese no es el objetivo de estas cosas. Hay que encontrar por qué ocurrió así, ¿no? Y qué tanta corrupción hubo involucrada. Acuérdense, en la línea 12 del metro también fueron famosas las maletas en efectivo que llevaba un funcionario responsable de las finanzas entonces, ahora de la Educación Pública Nacional, Mario Delgado. Entonces, es una tragedia de la cual el gobierno mexicano es responsable, que proviene, insisto, de esta falta de objetivos, de proyectos, de lógica, que fueron reemplazados por lo que quería López, que era hacer obras de relumbrón, que se vieran muy bonitas, que dieran la idea de que el país estaba creciendo, el aeropuerto, los ferrocarriles y la refinería de Dos Bocas, y entonces pudieron robar dinero, ¿no? Se robaron a Pasto, lo sabemos, ¿no?
tenemos evidencia periodística, no tenemos evidencia jurídica ni de investigaciones bien hechas porque están ellos en el poder y no van a permitir que eso ocurra. Y aun si ocurriese ahorita no habría forma de enjuiciarlos porque ya tienen el control del poder judicial. Para eso lo querían también, para que no se les meta a la cárcel. Vamos a ver qué pasa en el futuro lejano, pero hoy no se puede hacer nada. Esto, además de causar muertes, que son tragedias familiares y personales, tiene un costo económico muy elevado. Estas obras que se hicieron sin lógica nos costaron muchísimo dinero y hoy están perdiendo dinero. Usted dice, bueno, voy a invertir en una refinería y luego con lo que ésta produzca se va a ir pagando la inversión. Está bien. O voy a hacer un ferrocarril a costo perdido, porque lo que se va a ganar en términos de eficiencia de comunicación y movimiento de personas y desarrollo regional lo va a pagar. Bueno, se puede pensar eso. Yo creo que hay que discutirlo públicamente, pero se puede, ¿no? Pero en estos casos no es así. Son obras que costaron muchísimo dinero y que hoy están perdiendo dinero. Como lo pierde Mexicana de Aviación también. Yo espero que no se les caiga nunca un avión. Ojalá. Pero bueno, perder dinero están perdiendo. Entonces, esto ha colocado a la economía mexicana en una situación muy complicada. Ya la hemos platicado muchas veces y este es un segundo tema que vale la pena comentar. Como que se ha ido oscureciendo entre pues esta gran tragedia y luego lo de Venezuela. Pues nadie se acuerda que la señora Sheinbaum celebró que México es prácticamente el país con menos desempleo del planeta. Esta es una tontería que los políticos repiten desde hace mucho y que al menos desde que yo empecé a escribir, de eso hace 33 años, lo puse desde el primer artículo que escribí. La tasa de desempleo abierto en México no tiene sentido. Se mide porque son criterios internacionales de estadística laboral que hace la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como objetivo esta tasa identificar a las personas que pierden el empleo, no lo pueden recuperar rápidamente y por lo tanto tienen derecho al seguro de desempleo. Eso pasa allá, en Europa, donde está la Organización Internacional del Trabajo. En México eso no tiene sentido, porque no hay seguro de desempleo. Entonces, un mexicano que pierde su empleo y no consigue, pues se muere. Y entonces ya no cuenta en la estadística, ¿no? Para no morirse, una gran cantidad de mexicanos lo que hace es ganarse la vida como pueda. Y esto incluye, pues, a más de la mitad de los mexicanos que están en la economía informal. Las estadísticas laborales en México son bien difíciles, no coinciden entre sí. Voy a escribir un texto sobre esto en los análisis que publico cada semana. Aquí es muy difícil platicar estadísticas, ¿no? Pero bueno, hoy en México hay 62, 63 millones de personas que tienen más de 15 años, menos de 65, que están dispuestos a trabajar y que tienen una forma de ganarse la vida, ¿no? Es lo que le llamamos población económicamente activa. De esos, solo 40 millones están registrados en las cuentas nacionales como trabajadores. Los otros 20 pueden ser trabajadores a cuenta propia, pueden ser empleadores, pueden estar en el sector formal o en el informal, o pueden ser parte de esos casi 20 millones de mexicanos que trabajan sin recibir una remuneración. Estos son precisamente los que trabajan por cuenta propia, no tienen un salario, se lo van ganando. O los empleadores tampoco tienen un salario, es una ganancia. Puede ser la señora que vende tamales, esa señora no tiene un sueldo. Pero pueden ser también los 4 millones de mexicanos que están en el campo viviendo de autoconsumo. Entonces, pues andar hablando de empleo y desempleo y eso, de verdad no tiene sentido. Hay varias otras mediciones que hace INEGI mucho más útiles para el tema de empleo, que tienen estos problemillas que le digo de medición, pero hacen un buen esfuerzo. Obviamente de eso no hablan los políticos porque los datos son espantosos siempre, unos años peores que otros. Estuvo yendo bien, por ejemplo, en la segunda mitad de Zedillo, durante el gobierno de Fox, fue mejorando mucho. Al inicio del gobierno de Fox hubo una formalización
porque el Seguro Social se puso a trabajar en serio. Pero cuando llega primero la crisis del precio del maíz, fines de 2006, 2007, y luego la gran recesión en 2008, se descompuso todo. Malos años, empezamos a mejorar otro poquito, luego llega el señor López, cancela la construcción del aeropuerto, la economía se empieza a frenar, empezamos a tener más gente moviéndose a la economía informal, la pandemia, regresando de la pandemia, las cosas empiezan a mejorar otra vez, pero en los últimos 12, 15 meses prácticamente todo ha ocurrido en la economía informal. La economía formal no se está moviendo. Ahora, ya tampoco podemos medir bien eso porque el Seguro Social, en un afán de ganar dinero, se puso a meter a todos los de las plataformas, Uber, Didi, Rappi, todas estas cosas, los quiere formalizar. Para estas personas esa formalización, en mi opinión, no tiene sentido. El Seguro Social ya no tiene capacidad de atender a la gente, prácticamente está sin recursos ya. Le pusieron además el IMSS Bienestar, que no es Seguro Social y que no tiene capacidad de administrar. Y en tercer lugar, el origen real del Seguro Social, que era la Seguridad Social, ya no está en sus manos porque eso pues es parte de las Afores. Entonces, yo más bien creo que habría que cerrar esa cosa, pero es un tema para otro día. En términos de la economía, traíamos un deterioro importante desde el año pasado, prácticamente desde que llegó la señora Sheinbaum, no por culpa de ella. Estos gastos absurdos que hizo López, no son absurdos, fueron gastos orientados a que usted creyera que la economía estaba bien y votara por Morena. Para eso hizo eso. Este deterioro que venimos arrastrando, pues tiene el problema de que no hay cómo detenerlo. En condiciones normales, por ejemplo, cuando la gran recesión de 2008, lo que ocurrió fue que el gobierno mexicano gastó dinero para impulsar la economía y que se recuperara todo. Es lo que se llaman políticas contracíclicas. Eso fue lo que hicimos en aquella ocasión. Ahora no hay ese dinero. El gobierno no puede hacer nada, no tiene cómo reaccionar. Los datos de noviembre, los últimos que salieron de finanzas públicas, están feos, más feos de lo que ellos estaban esperando. Eso de que el déficit de 4.3% del PIB para 2025, yo creo que ya no se va a cumplir, va a ser un poquito más grande. Van a decir pero que ya lo van a mejorar. Es lo mismo que han dicho desde hace rato, no tienen cómo mejorar esto. No está resolviéndose el problema de Pemex, a pesar de que el gobierno le está metiendo cada vez más dinero. Entonces, pues la situación económica no se va a resolver desde el gobierno. Necesitarían inversión privada. ¿De dónde sale la inversión privada? Fundamentalmente mexicanos, La inversión extranjera suena bonito y pues es bonito porque viene de fuera y trae tecnología y dólares y todo, pero es una proporción pequeña, la general. La inversión en México representa 22 puntos del PIB y de eso la inversión extranjera normalmente anda en 3. Entonces todo lo demás se hace con dinero de mexicanos. Una parte del gobierno, la parte del gobierno hoy está en 2. Entonces, lo que nos faltan, los 15, 16, 17 o 20 puntos que se quieran para llegar hasta el 25% famoso de inversión, 25% del PIB, tendrían que salir de mexicanos. No hay muchos mexicanos interesados en invertir, según nos dicen las encuestas que INEGI levanta mes a mes entre empresarios preguntando si es el momento adecuado para invertir. Y ese momento se ha ido haciendo chiquito. Nadie quiere meter lana ahorita porque no saben qué está pasando, porque hay incertidumbre del TEMEC y hay incertidumbre de siempre, pues de eso se tratan los negocios, pero además ahora tenemos un poder judicial que no es confiable. Y si en algún momento hay un conflicto con el gobierno, el Poder Judicial va a fallar a favor del gobierno. ¿Usted estaría dispuesto a arriesgar su dinero en esas circunstancias? Solo si usted es amigo de los que están en el gobierno, ¿no? Así fue como hicimos la economía mexicana del siglo XX, con los empresarios compadres, puros amigos de los políticos o directamente políticos. Esto arrancó muy claramente en el sexenio de Miguel Alemán y de ahí vienen las grandes fortunas. Algunas son más recientes, pero todas se hicieron así, salvo las que a partir de el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio 93, vienen de empresarios que compiten afuera de México.
Hay también otros empresarios mexicanos que vienen desde antes de la revolución, que se opusieron continuamente a los gobiernos de la revolución y han logrado sobrevivir, y que ahora también ya están prácticamente moviéndose a nivel internacional, y sus inversiones en México las han ido reduciendo porque pues ya les han estado cobrando impuestos a la mala, sin derecho a juicio, sin defensa. Entonces, pues no veo de dónde va a poder mejorar esto. Algunos datos de fines del 25 se ven así como que están muy buenos, ¿no? El crecimiento de la economía en octubre, según el Índice Global de Actividad Económica, dio un brincote. Me parece que es un problema de el que la gente gastó antes de. Normalmente ese brinco ocurría en noviembre, se movió a octubre. Creo que tiene que ver mucho con lo que se estaba discutiendo en el Congreso sobre aranceles. Esto llevó a que se importara rápidamente antes de que entraran en vigor los aranceles, que ya entraron. Y esto se debería notar en que en octubre y sobre todo en noviembre cayeran las importaciones. Cayeron las importaciones. Al caer las importaciones, cae la recaudación del IVA, porque el IVA se recauda en su mayor parte en aduanas. Bueno, en noviembre se desploma la recaudación de IVA, más de 40% en términos nominales. Entonces, no se ve bien esto de la economía. Hay muchos mexicanos en edad de trabajar, en condiciones de trabajar, que de plano no están ya buscando trabajo. Los que sí lo hacen, la mayoría ya está en el sector informal y está creciendo muy rápidamente eso. Y en el sector informal el ingreso es la mitad que en el sector formal. Entonces, pues esto significaría menos dinero disponible para consumir. Otra vez el dato del consumo, el adelantado, el oportuno. En esta semana sale el oficial. De octubre parece espectacular. Creo que es este fenómeno de importaciones. Han estado creciendo mucho el consumo de importaciones, en particular, cosa rara, de los bienes no duraderos. Y me puse a buscar, no encuentro exactamente qué es. Puede ser medicinas. Hay un crecimiento importante en la compra de importación de medicinas para venta al menudeo, o sea, gasto de bolsillo. Entonces, la economía mal. Bueno, vamos con el tema de Venezuela. Sobre esto escribí un texto pues, un poquito amplio, que está ahí en los espacios donde publico cada fin de semana. Lo puse abierto, libre, para que lo lea quien quiera, por ser inicio de año. Ya ve que anda uno bien generoso. Está en macario.substack.com o en patreon.com/MacarioMX. Así se escriben y ahí lo puede buscar. Muy rápidamente le digo, el señor Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, lo sabemos por la elección, en donde la oposición, coordinada por la señora María Corina Machado, fue capaz de juntar las actas para demostrar que su candidato, el señor Edmundo González, ganó la elección. Maduro dijo que no le importaba y se quedó. Entonces, desde ese momento, que es inicios de 2025, el señor estaba ahí de forma ilegítima. Cuando ocurre eso, ¿puede la comunidad internacional actuar para quitar a un presidente ilegítimo? Viera usted que no hay respuesta en su famoso derecho internacional. El derecho internacional es una ficción. El derecho existe en los países porque hay un cuerpo especializado de personas que se dedican a hacer cumplir las leyes. Y para eso usan violencia. La única forma de hacer cumplir las leyes. Esto le llamamos el monopolio de la violencia legítima, definición del señor Weber de lo que es el Estado. Bueno, aquí en México, sabe usted, eso no funciona, ¿verdad? No tenemos ese monopolio. Aquí tenemos, ya lo platicamos alguna vez, un oligopolio de violentos, viendo a ver quién se queda con qué espacio. Es parte de nuestro problema. Pero a nivel internacional no hay un cuerpo capaz de aplicar una violencia legítima para hacer cumplir reglas. Lo que tuvimos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año pasado era
un sistema alrededor de Naciones Unidas donde se discuten cosas, en donde hay un grupo selecto que es el Consejo de Seguridad, en donde los temas así complicados se debaten, pero 5 de los miembros de ese consejo, que son permanentes, tienen derecho a veto. Si no les gusta algo, dicen, pues eso no se va a discutir y ahí muere. Esto funcionó en parte como un espacio de negociación durante la Guerra Fría entre el espacio estadounidense y el de la Unión Soviética. Después de eso, pues era Estados Unidos el que hacía cumplir o no las cosas. Le daban bola a Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, para tomar venganza por lo de las Torres Gemelas, el ataque a Afganistán, Naciones Unidas lo aprobó sin problema. El ataque a Irak no, porque ahí no estaba claro qué tenían que ver y la verdad es que no tenía para qué irse a meter Estados Unidos allá. Inventaron lo de las armas de destrucción masiva y con eso lograron que medio les dieran permiso y ahí fueron y echaron a perder todo. Ya no van a hacer ni siquiera eso, ¿no? Ahora esto lo que nos muestra es que Estados Unidos dice voy y va. ¿Por qué fueron a meterse a Venezuela? Algunos incautos dicen para restaurar la democracia. Al señor Trump, la verdad, la democracia no le importa nada. Es un estorbo para él, especialmente en su propio país. Al señor Trump le gustan 2 cosas, los aplausos y el dinero. Es lo que le gusta. Y pues para que le aplaudan, le ofrece a los estadounidenses acabar con la migración y el narcotráfico. Por eso dice que está atacando a Venezuela por narcotráfico. No hay mucho narcotráfico de Venezuela a Estados Unidos. Hay de Colombia, hay de México. El de Venezuela más bien va para África y para Europa. Entonces, esa no es la razón. Mucha gente está de necia con lo del petróleo. Por alguna razón que otro día platicaremos, probablemente en los de largo aliento, la gente cree de verdad que la estructura económica determina la superestructura ideológica, jurídica y política. Frases de los marxistas. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y en el caso del petróleo, menos. No se necesita el petróleo de Venezuela para nada en este momento. Petróleo pesado, muy difícil de procesar. Las refinerías estadounidenses que usan petróleo pesado tienen el surtido garantizado con las arenas de Canadá y con un poquito el que mandamos nosotros. Todavía podemos mandar algo, pues con ese no necesitan el de Venezuela. Puede pensarse que sí hay un tema asociado al petróleo relevante, y es impedir que otros países, en particular adversarios estadounidenses, puedan hacer uso de ese petróleo. China. Eso tiene algo de lógica. Pero no es porque vayan a quererse quedar los gringos con el petróleo venezolano. De veras no tiene sentido. Yo sé que lo dijo el señor Trump, pero es que Trump tampoco entiende nada de eso. Peor todavía, un editorial hoy del Financial Times está con ese tema. De veras da pena, pero pues así es esto. La razón por la que entraron es doble, triple si quiere usted, doble. Un caso fundamental, y tiene que ver directamente con el señor Trump, es que él está convencido que tiene que controlar el hemisferio occidental. Ya lo habíamos platicado. Toda América y Groenlandia. Él está seguro de eso porque ya no va a estar cuidando al mundo entero Estados Unidos. Entonces lo que tiene que cuidar es su barrio y ese es el barrio. Lo había escrito en su estrategia de seguridad nacional que ya comentamos aquí, lo está cumpliendo. Y en eso es lo que está pensando Trump. Sin embargo, creo yo que el elemento clave en esto no es Trump, es Marco Rubio. Trump de América Latina no entiende y entonces le encargó a Rubio que se hiciera cargo de esto, perdón por la redundancia. Recordará usted que Rubio empezó a viajar por América Latina, estuvo amarrando cosas, alianzas y demás, y órale. Marco Rubio es descendiente de cubanos que salieron de la isla con la revolución de Fidel y lo trae aquí en medio de la frente, recuperar Cuba. Entonces, para Marco Rubio sí hay un tema de cambio de régimen. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en cualquier otro que ande experimentando con esas cosas, por si usted conoce otro. Entonces, hay que tener cuidado con esa cosa. Son 2 cosas distintas, ¿no? En Estados Unidos, el gobierno no es monolítico. Con Trump parecería que sí, porque pues ya ve, corrió a todos, puso a puro inepto, y entonces él dice todo, sí, pero no todo. Rubio trae lo suyo.
las agencias antinarcóticos traen lo suyo. Ellos sí están interesados en el tema narcotráfico y para eso sí les es muy útil haberse llevado a Maduro, porque va a terminar de aclarar el rompecabezas que todo parece indicar tiene piezas en Palenque. Porque si no, ¿por qué salió el viejito? Porque de pronto, de la nada, salió a decir lo de siempre, ¿no? Yo creo que sí sintió pasos en la azotea. Están bloqueando desde hace un mes el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Cuba no puede sobrevivir sin eso. México le estaba mandando algo, no es mucho para lo que necesita Cuba, pero es algo. Yo creo que le van a decir con claridad a la señora Sheinbaum que ya no mande petróleo. Espero que lo entienda rápido y no nos complique la vida. Van a tumbar el gobierno de Cuba, creo yo, no le veo duda al respecto, porque, pues, insisto, para Rubio eso es clave. Para Trump coincide en que Trump lo que quiere son gobiernos con los que pueda hablar, de preferencia leales a él. Si se puede con rateros mejor, porque así pues roban por todos lados, ya ve que Trump es un raterazo. Pero bueno, ahí coincide en eso, pero Rubio trae su propia agenda, insisto, en donde está buscando este cambio de régimen. Pero viene además en esta lógica que ya mencioné del hemisferio occidental, la preocupación que sí existía de que Venezuela pudiera usarse como plataforma de ataque hacia el Golfo de México, que todavía se llama así. Ahí andaban los iraníes, ahí andan los rusos, andaban los cubanos. Ya los cubanos ya no van a estar. Los iraníes tampoco, porque en Irán esto está haciendo unas bolas espantosas. Al respecto, vamos a tener que hablar, yo creo que la semana que entra, porque ya me estoy extendiendo mucho más de lo que yo quería. Próxima semana hablamos de Irán, a ver si ya para entonces tenemos información más clara, pero ese sí puede ser un cambio interesantísimo. Y no sé qué tanto estén metidos ahí también los gringos, porque para poder enfrentar a Maduro, llevárselo como se lo llevaron, había que neutralizar los círculos de seguridad cubanos e iraníes. Aflojaron a Cuba con lo del petróleo, Irán no podía estar cuidando a estos mientras se les está viniendo abajo el régimen allá, y pues lo pepinaron. Entonces, vamos a ver. México, la Ciudad de México, fue durante la Guerra Fría una de las dos ciudades en donde más actividad de inteligencia había. Espías, pues, de todos lados. México y Viena era donde estaba, pero montones de espías de todos lados, espiándose entre ellos y demás. Termina la Guerra Fría y pues se bajó mucho la actividad, pero durante el sexenio pasado nos empezaron a llegar un montón de rusos. Lo ha de ver usted leído ya. Montón de cubanos. Los cubanos venían a cambiar de vaca lechera. Cuba es un fracaso desde la revolución y la única forma que ha tenido de sobrevivir fue primero ordeñando a la Unión Soviética. Esto se acabó a fines de los 80, 89 cae el muro de Berlín, en 91 se viene abajo el sistema soviético y en 93 de plano la Unión Soviética. Para 2003 lograron hacerse de la vaca lechera venezolana a cambio de cuidar a Chávez. Le mandaron militares, le mandaron gente de inteligencia después del golpe de Estado de 2002 y pues Chávez les pagaba con dinero, petróleo y demás. Pero pues acabaron con Venezuela, mataron su vaca lechera y ahora la que querían es esta, y pues ahí van avanzando. Yo siempre tuve duda de que eso lo permitiera Estados Unidos. Más allá del interés del López Obrador y probablemente la señora Sheinbaum de cuidar a su santón Fidel y su herencia, creo que esta sí es una cosa que para Estados Unidos es inaceptable. Parece que ya llegamos a ese punto. Entonces, resumen de todo esto, evidentemente a nadie le gusta que un matón poderoso vaya y golpee a otro matón poderoso que era del barrio de uno, ¿no? Y entonces dicen, no, pues autodeterminación. Sí, güey, pero cuando lo que tienes es un grupo de personas que se han hecho del poder de forma ilegítima para saquear a la población y destruir al país, pues yo no sé si eso de veras es defendible contra el otro tema, Me van a decir lo del derecho internacional, me lo pueden decir, pero no existe.
Lo que existe es un equilibrio de poderes que en este momento ya no es el que teníamos en la posguerra, y vamos a ver en dónde se equilibra, porque no está nada claro en dónde vamos a acabar. Que es un momento peligrosísimo para todos, sí, sí lo es. Que para el caso de nosotros no hay mucha duda de que hay que mantener a los gringos tranquilos, pues no hay duda. No tenemos para dónde jalar, mano, ¿no? No hay para dónde, no nos podemos arrancar el país y llevarlo. ¿Qué va a pasar ahorita en Venezuela? Solo Dios. No pueden los gringos llegar y tomar control del territorio. Eso que dijo Trump de que ellos administran, ¿no es cierto? No pueden llevar a la señora María Corina Machado y ponerla ya a fuerza porque nos la matan en un ratito. Entonces, paciencia, a ver cómo se acomoda aquella cosa. A ver qué efecto tiene esto en el equilibrio entre Europa y Rusia alrededor de Ucrania. A ver qué pasa para los señores chinos y su intención de pepenar Taiwán. Entonces, de que arrancó el año sabroso, arrancó sabroso. Yo de cualquier manera le digo, le deseo un muy feliz 2026 y espero que nos sigamos viendo por aquí cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.